Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. La palabra para hoy es tirando piedras. Nosotros, como seres humanos, somos proclives a sacar conclusiones rápidas y muchas veces sin toda la información necesaria como para emitir una opinión. A veces hasta somos capaces de cuantificar las cosas que otros hacen y calificarlas como buenas o malas según nuestra propia escala de valores. Y a veces somos capaces de emitir opiniones sobre distintos tipos de pecados cuantificándolos como pequeños o graves, sin considerar que no hay una jerarquía para estos pecados. Y estos, los pecados, nos impiden tener una comunión con Dios. Y esta es la razón por la cual cada pecado necesita el perdón de Dios, ya que todos, absolutamente todos somos pecadores. Y esa es la razón por la cual sin el perdón no podemos entrar a la presencia de Dios. Con esto en mente vayamos a una porción muy conocida de las Escrituras que tratan sobre la mujer adúltera. Y en Juan 8:7 podemos leer: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imaginemos la escena. Jesús enseñando en el templo, hablándole a la multitud, cuando de repente es interrumpido por el ruido de una trifulca, gritos a granel, gran clamor y protesta continua. Y mientras el ajetreo aumenta, aparecen los fariseos arrojando a una mujer a sus pies. Ella, quizás jadeando al respirar, con el corazón saliéndose por el pecho, con huellas de polvo y lágrimas, en su cara, en sus brazos y en todo su cuerpo, la han atrapado en el pecado de adulterio. Vemos, por lo narrado en la Biblia, que no han tenido ninguna delicadeza con ella. Quizás la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a los empujones o siendo arrastrada. Y así, en ese estado, la pusieron delante de Jesús. Para los fariseos este era un espectáculo público y empezaron a describir los detalles de su pecado. Lejos de condolerse con la mujer, parecían estar disfrutando de ese momento. Para los fariseos las personas tenían poco valor, en especial aquellas que ellos consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que asociaban directamente con el pecado. Y en este caso no tuvieron ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio para intentar prender a Jesús en alguna palabra con la que pudieran acusarle. Y aunque tenían un tribunal para los juicios, llevaron a la mujer hasta el Señor para obligarle a que la juzgara. Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria de Jesús e hicieron referencia al mandamiento divino, Deuteronomio 22:22, que dice: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el más de Israel. Y he ahí Jesús ante un dilema que tenía que ser contestado, ya que tenía que ver con la esencia misma de su ministerio. Sabemos que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si la condenaba, ¿dónde estaría la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era este un perjuicio a la verdad y una negación a la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío? Y el dilema era: ¿qué diría Jesús? En caso de condenarla, la mujer debía ser apedreada tal como la ley judía indicaba, pero esto traería un problema con las autoridades romanas, que no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Parecía que los fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle, pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios, aquel que prende a los sabios en su astucia y frustra los designios de los perversos. Y aquí la resolución del dilema. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. Él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y más adelante les aseguró a los judíos que él no juzgaba a nadie. Es cierto que un día juzgará a vivos y muertos, pero ese día todavía no ha llegado.
Y la respuesta de Jesús fue: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí vemos que Jesús se rehusó a servirles de juez en un caso para el que la ley dejaba muy clara cuál era la sentencia. Pero ante la insistencia de sus opositores tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo, y cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. Y aquí el Señor obligó a los fariseos a que examinaran su propio corazón y les enseñó que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. Jesús no negó la culpabilidad de la mujer, tampoco dijo que no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban mucho de ser puras. Y nosotros sabemos que Cristo sí estaba en condiciones de arrojar esa primera piedra, pero lo que dijo fue ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ahí la mujer descubrió que Jesús vino a este mundo para salvarlo y no para condenarlo, y pudo comprender que Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero hay algo importante que debemos saber, y es que la misericordia de Dios siempre va ligada a su justicia. Dios no obra en contra de su propia naturaleza, Él es tanto justo como misericordioso. Y en este pasaje Jesús mostró su misericordia sobre la mujer, y la pregunta es: ¿lo hizo ignorando la justicia? Respuesta: por supuesto que no. Y la otra pregunta que se cae de maduro: entonces, ¿cuánto le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera? Y aunque el pasaje no lo dice, si indagamos lo encontramos a lo largo de todo el Evangelio, ya que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Fue allí que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y hermano, te invito a que consideres el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer. Y ahora pensemos cuánto pagó por los nuestros. Y si esto hacemos, seguro estoy que buscaremos la ayuda de su Santo Espíritu para no condenar a nadie y ser cada día más parecidos a Él. Dios te bendice. Amén.